darle. Vamos a darle. Primero que nada, pues voy a contextualizar un poco aquí a nuestra audiencia. Pues de lo que vamos a hablar el día de hoy es principalmente acerca de la denuncia que se presentó contra Just Stop y otras 4 o 5 personas, que es violación equiparada, y contra Josh Hoffman, que es pornografía infantil. No sé si me puedan denunciar el live por estar diciendo tanto estas dos palabras. Probablemente sí. Pero, como tal, como ustedes vieron, yo subí un video y Magazo comentó que pues estaba desinformando porque había puras cosas inexactas en ese video y miren, en primera, todo el caso de lo que pasó con Joss y con Ainara está plenamente documentado, hay videos para aventar y ella sí confesó en el video que se lo mandaron, que lo vio, lo reprodució y lo guardó. A lo mejor no lo compartió en sus redes sociales como el video de la pelea, pero sí lo vio y lo compartió y aparte difamó muy muy cabrón a Ainara. Pero de las cosas que más me saltaron, de lo que me comentó Magazo, es que la ley Olimpia no tiene absolutamente nada que ver. Y pues yo no sé, yo soy historiadora. Entonces, dinosles, ¿tú qué opinas? ¿La ley Olimpia tiene que ver o no tiene nada que ver? Sí, y voy comenzando justo como ¿Se escucha bien? Porque se escucha como súper duplicado. Me puse los audífonos, entonces no sé si se escuche bien. No, te escuchas bien. Sí, perfecto. Bueno, quiero primero justo contextualizar un poco sobre el tema de que la ley Olimpia es un término que se utiliza de manera popular para referirnos a una reforma legislativa sumamente importante en dos leyes trascendentales, ¿no? Que es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal. Esta reforma o estas modificaciones legislativas se han dado de manera paulatina en diferentes estados de la República. Concretamente me voy a referir a Ciudad de México, en donde sucedió justo en el 2019, 2020. Es que ya con esta pandemia ya no sé ni en qué año estoy, pero fue No se precisamente pierde. el año pasado, fue a principios del año pasado cuando se dio la reforma. ¿Y qué es lo que viene hablándonos la ley Olimpia, no? La ley Olimpia lo que hace es, uno, incorporar la violencia digital como un tipo de violencia que viven las mujeres, aunada a las violencias que ya enunciaba previamente la ley de acceso, como la violencia física, emocional, sexual. Reconoce la violencia digital como un tipo de violencia, y no solamente eso, sino que también hace un señalamiento de cómo debe de actuar la autoridad ministerial cuando nosotras somos víctimas de ese tipo de violencia. La violencia digital no hace una distinción en cuanto a si es para adolescentes o mujeres, niñas, es mujeres en general. Esto significa que lo podemos vivir siendo adolescentes, de una edad como esta o incluso mayores. Y viene la creación de un tipo penal que es contra la intimidad sexual. Muchos, antes de que se crearan los tipos penales referentes a la ley Olimpia, criticaban mucho la estructura del tipo penal. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacía era como una doble tipificación o triple tipificación de conductas previamente ya señaladas, como acoso sexual, abuso sexual y el delito que estamos hablando particularmente ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dicen, bueno, es que ya existen esas conductas, ¿para qué las vuelves a crear? Bueno, particularmente el tipo penal de contra la intimidad sexual hace un señalamiento a la luz de lo que señala la ley de acceso de lo que se entiende como contra la intimidad sexual, que es este contenido digital, sexual, real o simulado que se reproduce, distribuye, almacena, etcétera. ¿Por qué aquí el tipo penal no es aplicado al caso concreto? Porque correctamente los hechos ocurrieron antes de que se diera la conducta que están denunciando. Pero hablar de la ley Olimpia, hablar de la violencia digital, en este caso en concreto, no está de más, no es erróneo, porque precisamente el delito PI, lo voy a hablar como PI, la PI es una forma de violencia digital en escenarios digitales, y que incluso si nos ponemos muy analíticos, la violencia digital se dio incluso el año pasado cuando esta morra siguió hablando de la chica que denunció, ¿no? Entonces, estamos ante una situación de
múltiples conductas. Sin embargo, la que se da o la que genera el inicio de la carpeta es un delito que tiene un bien jurídico tutelado mayor y que precisamente se dio cuando esta chica era menor de edad. Creo que ahorita ya es mayor de edad. Sin embargo, al momento de ser menor de edad, este tipo penal, los tipos penales lo que hacen es salvaguardar bienes jurídicos, ¿no? El robo que salvaguarda la propiedad, el daño a la propiedad, la propiedad. En este caso, los delitos de violencia sexual, ¿qué es lo que están protegiendo particularmente, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestro desarrollo psicoemocional? Entonces, comparativamente hablando contra la intimidad sexual y la PI, es más amplia la protección del PI. Entonces, por eso también se está investigando por PI y no por contra intimidad, porque el bien jurídico es más amplio, porque la conducta se dio justo antes de que existiera este delito y porque precisamente no había un referente previo. Pero si tú, por ejemplo, me dices, es que la ley Olimpia habla de violencia digital, se puede hablar concretamente de la violencia digital y sin ningún tema, porque la violencia digital que está en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia no es un delito, es un reconocimiento de violencia que realiza el mismo Estado a partir de pues todo lo que se ha dado de creaciones y modificaciones legislativas. Ok, porque sí, justo alguien me había señalado en el video que pues también, ya que está aquí Magazo, quiero señalarle que fue bastante pasivo-agresivo en comentarios, porque justo la chica que me lo señaló me dijo, no puede vincularse tal cual su caso para procesar directamente su caso, porque la ley Olimpia se hizo mucho después. Pero justo como mencionas, hay una serie de conductas repetidas en donde pues ella estuvo revictimizando a la víctima terrible. Incluso hace unos días, hace unas semanas que tuvo un debate con una chica feminista de aquí de TikTok, volvieron a hablar del caso, volvieron a hablar del tema y ella volvió a hacer revictimización e inclusive volvió a utilizar la palabra despectiva con P. Y sí le volvió a decir básicamente que pues ella era responsable y que ella era la culpable. Entonces, ese tipo de acciones repetidas que ha estado haciendo, pues son los que la traen tal cual aquí a esta denuncia. Y pues sí, justo como mencionas, no se le va a aplicar tal cual por la ley Olimpia, pero sí justo porque pues se tiene que hablar de que eso es violencia digital. Pero ya ahorita que estabas como comentando todo esto me surgieron dos dudas. Uno, tal cual, ¿qué es un tipo penal? Y dos, entonces es por esto que se le está vinculando con PI a ella. Sí, ok. Primero vamos con qué pegue. Normalmente nosotros escuchamos la palabra delito, ¿no? Fue presentado por tal delito, fue vinculado por tal delito, pero el delito en sí es la acreditación de 5 elementos sumamente importantes que nos pide tanto la ley como la doctrina. El delito es una conducta típica, antijurídica, punible y culpable. Son 5 elementos. El tipo penal es única y exclusivamente la descripción que viene en los códigos. Ustedes agarran un código y leen, robo. Robo es el que se apodera sin ánimo de no sé qué, de un bien, objeto, mueble, etcétera. Esa es la descripción típica. Si ya nos ponemos muy doctrinarios, estamos hablando de un injusto penal, porque viene la descripción más la sanción. Entonces, cuando yo les hablo de tipos penales, es la descripción típica. ¿Qué es lo que nos está diciendo el artículo? El artículo tal nos está hablando de el que dañe un objeto que no es de esta persona, es un daño a la propiedad. Entonces, eso es el tipo penal. Cuando ya hablamos de delitos de manera ya correcta, ya poniéndonos en un plan súper doctrinario y súper formal, cuando ya existe una sentencia y en la sentencia un juez ya analizó estos 5 elementos, que existe una conducta que fue típica, antijurídica, punible y culpable. ¿Qué es una conducta? Pues la misma descripción que viene en el código. Típica, es decir, que se adecua a esta descripción. Antijurídica, que es contraria a derecho. Punible, es que tiene esta sanción de 5 a 10 años. Culpable, porque se acreditó que la persona lo realizó con dolo, con culpa. Ojo, la culpa. Cuando yo hablo de elemento del tipo penal, del delito, perdón, de la culpa, no estoy hablando de concretamente de que si fue doloso o culposo. Eso es otra cosa completamente diferente. Esto es un elemento del tipo penal. Entonces, eso es cuando yo hablo digo, del delito, es cuando yo hablo del tipo penal. Tipo penal, la mera descripción, la mera conducta descrita. No estoy hablando de que el delito, como ya les expliqué, que son estos 5 elementos. Ahora, ¿por qué se le está vinculando por este
por este delito, o vamos así que manejarlo como delito, porque se le está vinculando por PI. La descripción que viene en el código viene en una serie de conductas. Concretamente en el párrafo cuarto es donde se está encontrando esta adecuación de lo que hizo esta morra sobre el contenido digital, que es justamente el almacenamiento. Hay otro TikToker que es penalista y tiene, de hecho, sí tiene una plataforma bastante amplia, que precisamente el día de ayer publicó un video donde explicaba cómo es que se daba esta conducta y precisamente él decía que existen ya acreditado mediante capturas de pantalla y los propios videos de esta morra en donde ella dice que le envía el video. Entonces, a partir de ahí, ya con una investigación de la propia autoridad ministerial, pues, se tiene que acreditar esta situación que es justo el almacenamiento y el envío del contenido sensible que involucra a una menor de edad. Ok, porque sí estaba checando como todas las pruebas que hay alrededor, porque sí he visto que muchos están señalando tal cual que no hay que desviar la mirada también de que la principal denuncia o la denuncia tal cual que se empezó a presentar fue por violación equiparada Ujú. contra los nombres que ya señalé, que los voy a seguir señalando porque es necesario que sea Carlos R., Julián G., Alex A. y Nicolás B., quienes son tal cual los que cometieron el acto, pero también si nos ponemos a checar todo lo que ocasionó el hecho de que ella compartiera el video y de que ella lo comentara e hiciera como toda esta, hizo un caso muy mediático, porque tal cual eso se pudo haber quedado entre ellos y sí, tal cual es un delito, pero ella lo que hizo fue estar metiendo un montón de cizaña para que a ella le llegara todo el hate. De hecho, en la misma denuncia que presentan dice que ella tuvo que estar año y medio en terapia por todo lo que le ocasionó el hecho de que una youtuber con más de 1 millón de seguidores le dijera públicamente o de moral Ujú. distraída. Ujú. Entonces también no hay que perder la vista de que esto justo sí es lo que hizo tal cual es un delito, porque en el video tal cual, que ya bajó, ella dijo lo siguiente. Dijo, sí, a ella la violaron y yo tengo el video y lo vi, pero no lo voy a poner aquí porque porno y en Ujú. YouTube no se Ujú. puede. Pero ella sí confesó el hecho de que tenía el video y que ella lo había reproducido. Entonces, tal cual, por el simple hecho de poseerlo y de no haberlo denunciado en un principio, puede ser, o sea, sí puede ser tal cual señalada, ¿no? Sí, de hecho, justamente los tipos penales tienen conductas descritas, de las cuales por eso cuando habla precisamente de tipicidad, es que estoy hablando de que la conducta desplegada sea la que se adecua a lo que viene en la norma. Por ejemplo, retomando este caso concreto, es la posesión y reproducción. En el caso de la ley Olimpia, concretamente contra la intimidad sexual, precisamente ahí viene incluso como unas 10 conductas a realizar, ¿no? Poseer, distribuir, reproducir, etcétera, etcétera, etcétera. Que incluso viene desde que la persona que tiene el contenido guardado, desde ahí ya la persona está cometiendo un delito. Ahora, la persona que envía el contenido está cometiendo el delito. La persona que lo ve está realizando la conducta. Entonces, aquí lo interesante, precisamente en la investigación, va a ser cómo va a atender la defensa unos señalamientos que la propia Jocelyn ya dio de manera general en sus propios canales y en sus propias plataformas. Porque el simple hecho de haber dicho eso que acabas de decir ya está descrita, desplegada la conducta que se está sancionando. Ok. Y pues sí, entonces no quiero desviar la mirada de que sí hay 4 chicos que están tal cual denunciados por esto, pero también ella tiene parte de la culpa en ello, porque sí, o sea, no podemos de verdad darnos la vuelta y decir, ay, lo que le hizo no tiene sentido, porque neta, nosotras que vivimos todos los días el acoso de repente por los videos que tenemos aquí, que de repente nos llega un comentario de ojalá que te mueras y ojalá te pase esto, sabemos lo difícil que es el estar viviendo todo el tiempo con ese tipo de cosas. Y justo Ainara mencionó muchísimas veces que a ella la empezaron a seguir un montón de personas por ese video y con el acto específico de irla a fastidiar, de pedirle porno, de pedirle que hiciera más cosas, o sea, incluso le mandaban su propio video. Y justo como mencionas, hay 2 personas que fueron denunciadas por esto de PI, que fueron Patricio A y Joss,
Pero pues es evidente que lo que le está pasando a ellos es porque ella es una figura pública y mediática. Y hasta cierto punto esto ya es muy desde mi perspectiva. Me parece que es bueno que se le señale porque desde un principio nadie dijo absolutamente nada. O porque en el momento en el que ella recibió ese video no dijo, oigan, esto está mal. Porque tal cual, creo que por sentido común, a ti te mandan un video en donde estás viendo que a alguien le están metiendo algo. Creo que dices, oye, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a respaldarlo? Y sobre todo, porque lo voy a compartir en mis redes sociales, puesto que tengo 1 millón de seguidores. Entonces, Sí, ese tipo de cosas son las que más me sacan de onda con el caso. sí, y sabes, creo que el tema justo es mencionar que está súper normalizado ese tipo de conductas. ¿Cuántas veces no hemos visto que amigos o amigas también forman parte de grupos en donde se te pasan fotos y demás? Es una situación bastante preocupante porque eh, ya cuando nosotros involucramos al derecho, el derecho es un gran monstruo que juega a conveniencia de a quien tiene el poder, ¿no? Y si ahorita estamos queriendo utilizarlo a favor de nosotras, a favor de visibilizar las violencias que estamos viviendo, a utilizarlo para socializar el derecho a todas nosotras, el simple hecho de que seamos selectivos de hablar cuando sí se comete un delito y cuando no, por conveniencia, es donde también estamos normalizando este tipo de conductas. Yo estoy también súper en la postura, tanto la que acabas de decir como de muchas otras morras que dicen, bueno, sí, no olvidemos que hay 4 otras personas involucradas en esta conducta y que inclusive ellos fueron los que realizaron esta transgresión y que alguno de ellos son los que grabó el contenido, que supongo que debe ser la otra persona denunciada. ¿Cuál es la problemática de esta situación? Que ellos, justamente al haber realizado esta conducta, se esconden detrás de una figura pública como es Jocelyn, y Jocelyn lo que hizo fue precisamente exponenciar todo. Y la problemática aquí es que no podemos dejar de lado que la exposición tan mediática que realizó fue generarle situaciones de estrés, ansiedad e incluso problemas en su misma forma de socializar. Los delitos de violencia sexual no solamente tienen que ver con una afectación en nuestros cuerpos. Gran parte de los delitos, cuando hablamos de mujeres, recaen en nuestros cuerpos. El feminicidio recae en nuestro cuerpo, la veo recae en nuestros cuerpos. Todos esos delitos recaen en nuestros cuerpos, pero también recaen en algo sumamente importante que a veces se nos va mucho de onda, que es en nuestra psico, en nuestra forma de desarrollarnos psicológicamente y emocionalmente, en todas nuestras esferas de vida. Una persona superviviente de este tipo de conductas sobrevive al hecho en forma física, pero emocionalmente es otra cosa. Es algo que las va generando una serie de situaciones de estrés y ansiedad que precisamente fue mencionado en el escrito de denuncia, porque también forma parte de una reparación integral del daño. Entonces, también no dejemos de lado que sí, estas personas realizaron la conducta más gravosa porque atentaron contra su dignidad, su integridad, su libertad psicosexual, pero también estamos en contraposición a alguien que exponeció esa herida, ese hecho, de tal manera que es un recuerdo perpetuo de lo que pasó. Entonces va mucho de la mano en la concepción del daño, de este resultado y de esta forma en cómo ella tiene que lidiar con lo que sucedió. Ok, sí, creo que esto no lo había pensado desde esta forma, porque sí, justo creo que a veces nos centramos mucho en lo que vemos tal cual físicamente. Porque, por ejemplo, ay, es que no te hizo nada. Cuando te dicen o te insultan o te gritan, te dicen, ay, es que no te está haciendo nada. Pero realmente no estamos viendo el daño que hacen la psique. Y creo que eso es algo que sí deberíamos de mencionar y remarcar muchísimo. Porque sí, tal cual ella, bueno, Joss, tal cual es como partícipe de esto por todo el daño que le dio. Les digo que yo estaba revisando la denuncia y pues ella muchas veces señalaba que tuvo que estar 1 año y medio en terapia por todo lo que le sucedió, porque el acoso fue constante, tuvo que ir a muchos programas, o sea, tuvo que hacer un montón de cosas
para realmente tener el valor de decir, ok, quiero denunciar, no solamente por lo que me hicieron físicamente, sino también psicológicamente, cómo fue que pues a ella no le permitió vivir. Muchas veces ella lo señala, dice que después de que salió este video y ella lo vio, dice que pues ya ni siquiera puede ir a la escuela porque todo el mundo la estaba chingue y chingue y chingue por las cosas porque todo el mundo vio este video. Y antes de continuar, tiempo, no está que era como la pregunta principal, que era, ¿la ley Olimpia tiene que ver, sí o no? Dinos. Sí y no. Sí, voy a decir por qué no. No, porque el momento en que se cometieron los hechos no estaba tipificada la conducta contra la intimidad sexual. Porque recordemos que la ley Olimpia es una serie de modificaciones legislativas en dos principales instrumentos, el Código Penal y la Ley de Acceso Local, ¿no? Entonces, por lo que hace el Código Penal, el tipo no se aplica debido a que los hechos ocurrieron antes de que existiera. Ahora, sí es correspondiente o sí es correcto nombrarla, ¿por qué? Porque la violencia digital es una violencia reconocida por el Estado, incorporada a la ley de acceso. Lo que vienen, las diferentes violencias que indica la ley de acceso no son delitos, no son nada por el estilo, son definiciones y son reconocimientos de violencia. Entonces, de manera ilustrativa, sí podemos decir que es un hecho de violencia digital porque la PI es una manifestación de violencia que se realiza también en escenarios digitales. Eso es por lo que hace la PI. Pero si nos ponemos muy estrictos, también podemos hablar de violencia digital porque Jocelyn lo que ha hecho durante por lo menos todo el año pasado es seguir retomando esta situación y en cada plataforma y momento que ella tiene para hablar del tema, lo ha hecho. Entonces, sí podemos hablar de una violencia digital, porque recordemos que la ley de acceso lo que hace es identificar violencias, ¿no? Ahí te dice, los tipos de violencia son estos y las modalidades de violencia, es decir, los escenarios en donde podemos vivir violencia son estos. Entonces sí es correcto hablar de a mí no me gusta mucho nombrarla como ley Olimpia, sino sí es correcto hablar de violencia digital, no sí es correcto nombrarlo. Sí, porque estaba viendo y tal cual como ley, como dices, no es tal cual una ley. No, ¿por qué le dicen ley entonces? Creo que esto es una duda muy absurda, pero sí, nunca he entendido. Sí, No, es muy, muy estaba viendo válida. que comprende como dos, como que comprende dos cosas, que es los delitos contra la integridad sexual y la parte de extorsión y amenazas. Entonces, lo que no entiendo es por qué se le llama ley si tal cual son como lo que dices, reformas, o son violencias que se reconocen. Tiene mucho Ay, que ver perdón, también por el una biche. cuestión política y mediática, porque por ejemplo también con el tema de Ingrid sucedió, se le llama ley Ingrid, cuando en realidad pues nada más fue una modificación al Código Penal en la responsabilidad de servidores públicos, pero tiene también que ver porque fue un statement, o sea, fue un estandarte de un movimiento que inició Olimpia, porque pues Olimpia vivió esta violencia en un primer momento. Entonces, como Olimpia impulsó esta serie de modificaciones en diferentes códigos del país, se le conoce como Ley Olimpia, pero realmente es pues estas modificaciones legislativas particularmente en dos instrumentos normativos. Mm. Pero tengo otra duda con esto. Ahorita que me acordé de que pues si alguien me había señalado que no se podía aplicar la ley Olimpia porque no estaba en vigor, entonces cualquier cosa que yo quiera denunciar actualmente se tiene que ir como o se tiene que checar y o denunciar a partir de lo que estaba en vigor en el momento en el que a mí me pasó. Por ejemplo, digamos, hoy aprueban algo y a mí yo veo que aprueban ese tipo de ley y de repente digo, pues entonces puedo denunciar por esto, pero si en el momento en el que me pasó no lo puedo aplicar, o sea, no puedo utilizarlo. Hay un principio básico que tiene el derecho penal, que incluso está en la Constitución. Hay un artículo constitucional que para mí es poema jurídico, que es el artículo 14 constitucional. En materia penal particularmente hablamos del 14 y 16, ¿no? Actos de molestia. El 14 y el 16 son bases torales para hablar precisamente de la no retroactividad y la aplicación no por analogía de la norma penal. Esto es sumamente importante para hablar de principios básicos de un derecho penal democrático, en donde se respete tu certeza, tu seguridad jurídica. Entonces, ¿esto qué significa?
que se puede aplicar retroactivamente una ley a favor, solo a favor de una persona acusada, nunca en contra, porque hay un principio que se llama principio indubio pro reo, eso es otro, y otro que se llama principio pro persona, que algunos todavía le hablan principio pro hominem, porque ya al derecho y a los abogados les encanta hablar en masculino, pero en realidad es un principio pro persona. Y el principio pro persona es siempre ver a favor de la persona, ver lo que más le beneficia. Y como estamos ante el sometimiento del Estado de una norma que nosotros incurrimos, pues tiene que el Estado ser sumamente respetuoso de nuestros derechos. Entonces no pueden aplicarnos algo de forma retroactiva si nos va a afectar, si nos va a beneficiar todo lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, yo cometí un delito y el delito que yo cometí, lo abrogan, lo derogan hoy, el tipo penal lo derogan, y hoy entra en vigor uno más punitivo que el que quitaron, y yo hoy cometí la conducta. Entonces, ahí sí podrían investigarme por el que acaban de quitar. ¿Por qué? Porque no tiene una sanción tan amplia que el que está entrando. Entonces, ahí la defensa es chamba de la defensa, decir, a ver, espérate, no, mejor júzgalo por lo anterior porque lo va a beneficiar. Pero no podemos nosotros, por ejemplo, los hechos ocurrieron en el 2018, el tipo de contra la intimidad sexual cayó en el 2019, 2020, no, 2020, entonces ya no, o sea, no podemos aplicarlo retroactivamente. Pero ojo, también es otro tema bien importante. La PI es un tipo penal que el bien jurídico tutelado es justo la infancia, el desarrollo de la infancia, la no afectación psicoemocional y sexual, el libre desarrollo, y tiene una punibilidad más amplia, es decir, la sanción es más amplia, esa es una. La otra, el bien jurídico es más importante de proteger, y en tercer lugar, es un delito más complejo, más amplio. Entonces, haciendo una competencia, una comparativa entre conductas, si hubiese estado en vigor ley Olimpia, bueno, contra la intimidad sexual, y evidentemente se van a ir a PI, porque PI tiene otro espectro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que concretamente fue una menor de edad. Contra la intimidad sexual no habla de temporalidades de... Hay dos cosas importantes. Contra la intimidad sexual no habla de mujeres, nada más. Eso es un tipo penal neutral. Y dos, no habla de que sea contra alguien en particular. O sea, contra niñas menores de, ¿no? Y la PI sí. O sea, la PI sí te habla de menores de edad involucrados y que no tengan la facultad de razonarlo o comprender lo que está pasando, y también no habla de adolescentes o de niñas, pero sí habla de la niñez en general. Entonces sí se iba a aplicar por mayor protección del bien jurídico que se dañó.